Hermanos, es un honor venir a la casa de Dios y poder glorificar el nombre de Cristo. Amén. Quiero en esta oportunidad que abramos nuestros ojos espirituales, porque vamos a estudiar, hermanos, un tema muy importante, un tema profético. Y si nosotros, hermanos, no abrimos los ojos espirituales a la profecía dada por el Señor en su santa palabra, pues entonces nosotros nos estaríamos perdiendo la bendición de que Dios nos haya dicho algo con muchos años de anticipación. Y el objeto, el propósito que Dios tiene en revelar algo, hermanos, es para que su pueblo se prepare. Y por eso les pido que por favor, en el nombre del Señor, que abran, hermanos, sus corazones. Y que este tema, hermanos, realmente ustedes mediten mucho en él. Porque es Dios hablando con anterioridad acerca de algo que va a acontecer. Quiero hablarles, hermanos, de un tema que lleva por título Más como en los días de Noé. Quiero que busquen en la palabra del Señor el libro de Mateo, hermanos. Vamos a leer el capítulo 24 y allí vamos a hablar acerca del verso 37, verso 38 y 39. ¿Están conmigo? Mateo 24, les dije el verso 37, ¿verdad? Nos ponemos de pie, hermanos. Y vamos a leer desde el 36 para que entendamos mejor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Viene hablando Jesús de su venida. Y él está diciendo que el día nadie lo sabe, ni aun los ángeles nadie lo sabe, solo Dios, cuando él va a venir. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Pueden sentarse. Gracias. Como en los días de Noé. Note que la pregunta que se le hizo a Jesús era ¿qué día iba a volver otra vez? Como ustedes saben, él vino desde el cielo y vino a revelarnos el camino que nosotros debemos seguir para poder salvar nuestras almas. Y él vino y nos reveló ese camino. Y en medio de esa revelación que él dio, él dijo que él iba a venir otra vez por nosotros. O sea, vino a predicar el evangelio y dijo que iba a venir otra vez por nosotros. Entonces la curiosidad de cualquier humano, ¿no? Señor, ¿y cuándo será que tú vas a venir? Entonces Jesús dice que nadie sabe cuándo él va a venir. Los ángeles no lo saben, los arcángeles no lo saben, los querubines no lo saben. Y es más, él dijo, ni yo sé cuándo voy a regresar. Solo mi Padre lo sabe. Pero les voy a dar unas pistas para que ustedes, cuando ustedes vean estas pistas hechas realidades o estas señales, cuando ustedes vean esto hecho una realidad, eso quiere decir que yo ya voy a venir por segunda vez. Y entonces viene el Señor y dice que cuando Él venga por segunda vez, los tiempos van a ser semejantes o iguales a los tiempos de Noé. Entonces, es importante que nosotros nos preguntemos, ¿y cómo eran los tiempos de Noé? ¿Qué ocurría en los tiempos de Noé? Para que el Señor haya hecho referencia a esos tiempos. Entonces necesitamos, hermanos, ir a Génesis y estudiar cómo eran los tiempos de Noé
para ver si realmente hoy en día el tiempo de hoy es similar a ese tiempo o si realmente nos falta bastante y podernos relajar, por decirlo así, o realmente Él ya está a la puerta. Bueno, eso lo vamos a ver. Y en la otra semana vamos a estudiar como en los días de Lot en Sodoma y Gomorra. Pero ahora nos vamos a concentrar nada más en los tiempos de Noé. Entonces, vamos al libro de Génesis en el capítulo 6 para que veamos, hermanos, ciertos detalles que nos van a descubrir cómo era la gente, cómo eran los tiempos a los cuales Jesús se refirió en su palabra. Y lo primero que vemos acá es que la maldad de la gente se había multiplicado. Según Génesis capítulo 6, nosotros vamos a leer el verso 5 y dice la palabra del Señor así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Detengámonos un ratito acá. Note qué interesante lo que dice Dios. En los tiempos de Noé, dice que la maldad se había multiplicado en las personas y que todo designio del pensamiento y las intenciones del corazón de la gente era continuo al mal. Las personas en los tiempos de Noé eran personas, hermanos, dedicadas al mal. Las personas en los tiempos de Noé eran personas que no les agradaba el bien. Y eran personas, hermanos, que ya en su ADN ya traían la maldad engendrada. Y es que nosotros los seres humanos lo entendemos esto fácil. Vea, si usted siembra un árbol de mangos, el fruto que le va a dar ese árbol son ¿qué? Son mangos. Si usted siembra frijoles, esa planta le va a dar frijoles. Si nuestros antepasados han sido personas malas, de mal corazón, hermanos, nosotros traemos eso en el ADN. Así de sencillo. Por eso es importante, hermanos, partir con esa maldad, entregando nuestra vida a Cristo. Porque traemos eso, hermanos, en nuestra genética. Se ha fijado que casi siempre el médico, cuando usted va a examinarse, el médico le pregunta, ¿tiene algún familiar con azúcar? ¿Tiene algún familiar que ha muerto de cáncer? ¿Por qué? Porque eso viene en la genética de nosotros. Y así como muchas de esas enfermedades que ya nosotros las rompimos en el nombre de Jesús, amén, venían, pero el Señor las cortó, porque yo me libré, me declaro libre, y yo sé que usted también, hermano, que nuestra tía murió de cáncer, nosotros no, amén, porque creemos que el Señor rompe todo eso genético, y así en lo espiritual, hermanos. Entonces la Biblia enseña que la gente de aquel entonces era mala. Ahora, ¿qué es maldad? Maldad es calidad de lo que se hace con intenciones perversas. Entonces las personas en los tiempos de Noé eran personas que tenían intenciones perversas. También dice que otra definición es la tendencia de hacer daño obrando en maldad. En los tiempos de Noé, la gente, hermanos, tendía a hacer daño, tendía a ser malo. Dice la definición número 3, dice que era acción que se hace con perjuicio a otro. Dice, es una persona que es mala y que todas sus intenciones
son llevadas a cabo para completar la maldad o para hacer una maldad a una persona. Entonces la pregunta es, ¿los tiempos que hoy vivimos serán semejantes a los tiempos de Noé? ¿Será que hay maldad como la que había en los tiempos de Noé? Claro que sí, hermanos. Hoy en día hay gente mala, muy mala. Usted se esfuerza, usted trabaja por pagar su carro, hermanos, y usted lo deja estacionado y alguien viene, se lo abre y se lo roba. Y viene y lo anda. No le costó nada. Eso es ser malo. En algo tan sencillo, usted se quiere meter al freeway o salirse del freeway, usted va manejando, usted pone la vía y la gente se topa y se topa y se topa y no lo dejan salir. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces tenemos que salirnos hasta la otra salida, porque la gente no da chance. Así es el corazón. En algo tan pequeñito, ¿qué cuesta detenerse y dejar que la persona pase? No, todos se topan, todos se pegan. Hay maldad en el corazón de la gente. Amén. ¿A cuántos descubrí? En otras palabras, el hombre desde ese entonces, desde los tiempos de Noé, al igual que el hombre moderno hoy en día, no le daba el lugar que a Dios le pertenece. ¿Sabían ustedes que nosotros, como creación de Dios, como criaturas de Dios, Dios nos exige, no estoy hablando como hijos, sino como creación de Dios, Dios exige que nosotros le reconozcamos a Él como nuestro hacedor. Y Dios establece en la Biblia hasta lo que nosotros podemos comer. En la Biblia está lo que podemos comer y lo que no podemos comer. En la Biblia habla que debe de haber un descanso y que debe de haber un tiempo para Dios. Y no le estoy hablando a los creyentes, estoy hablando a gente que no es creyente. Dios demanda que toda la creación le dedique un tiempo a Él. Pero no se lo damos. No le damos el lugar a Dios que se merece. Ahora, noten esto. ¿Por qué Dios se merece, hermanos, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro tiempo? ¿Por qué? ¿Qué nos da Dios, hermanos? Nos hizo un hogar donde vivir. ¿No ha visto usted algún documental que se salga una cámara de la tierra? Estamos sostenidos en el aire. Y está lleno de piedras el espacio, hermanos. Piedras, algunas sin vida. Y pasan cometas, meteoritos y de todo. Y Dios nos tiene protegidos, nos tiene sostenidos en el aire. Hermanos, el mar no se sale de su lugar. Tenemos el aire que nosotros respiramos. Hermanos, Dios nos da a través de la naturaleza, nos da todos los nutrientes que necesitamos. Hermanos, si necesitamos vitamina C, ¿en qué la encontramos, hermanos? En un limón, por decir algo. ¿Sí o no? En una naranja, hermanos. Hermanos, nuestro cuerpo necesita, hermanos, ciertas vitaminas, ciertos minerales que las encontramos en su creación. ¿Deberíamos de agradecer, sí o no? Amén, claro que sí. Claro que sí, le deberíamos de agradecer. Pero no se le da a Dios el lugar que Él se merece. La generación de Noé, como nuestra generación, es una generación mala, es una generación perversa que le causó dolor a Dios. Y por eso Dios dijo lo siguiente. Leamos el siguiente pasaje, el siguiente verso. Verso 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, reharé la faz de la tierra y de los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dijo Dios, de haberlos hecho. Entonces note que Dios crea al hombre y Dios le da normas al hombre. Porque, hermanos, las normas son importantes y necesarias. En un hogar tienen que haber normas.
Por ejemplo, usted le dice a su hijo, si su hijo llega con los zapatos todos llenos de lodo y usted le abre la puerta y lo ve todo lodoso, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Quítate, y entra. ¿A qué horas te vas a acostar? En un hogar hay normas, se ponen normas, todo es por el beneficio de los que cohabitamos allí. Entonces Dios ha establecido ciertas normas, pero resulta que el hombre en general, hermano, no obedece esas normas. No las obedece. Y el hombre en términos generales se va con su propio criterio, con su propio pensamiento. Y es allí donde Dios dice, ¿cómo es posible? Imagínese usted tiene un hijo y usted al hijo, usted le compra los mejores zapatos, los mejores shorts, el mejor pantalón, la mejor camisa, le da una buena alimentación, lo pone a estudiar en un buen colegio, pero su hijo es un rebelde de primera. Pero su hijo, hermano, es un hijo que no agradece nada, que no aprecia lo que usted hace por él, que todo su esfuerzo, su hijo lo tira a la basura. ¿Cómo se siente usted? Usted se siente indignado, usted se siente ofendido. Bueno, ¿cómo es posible? Yo me esfuerzo tanto, trabajo tanto, te doy esto, te doy lo otro, pero tú no respondes. Y así es Dios con nosotros. Hermanos, ¿cómo es posible que Dios, el que nos da, hermanos, la salud? ¿Cómo es posible que Dios es el que nos da la fuerza? ¿Cómo es posible que Dios es el que nos da los alimentos? ¿Cómo es posible que Dios es el que nos guarda? Y nosotros, los seres humanos, en lugar de adorar y glorificarlo a Él, a veces, hermanos, a una imagen le damos la gloria que deberíamos de dársela a Dios. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, todo eso a Dios lo indigna y dice Dios en aquel entonces, los voy a destruir. Porque la gente se aparta de Dios. Dios no quiere la destrucción del ser humano. Dios nos ama y nos ama tanto que envió a Jesús. Imagínense, Jesús dejó su lugar de comodidad en el cielo y Él descendió para salvarnos. Y Él dio su vida, hermanos, y lo golpearon, lo mataron, lo azotaron. Hermanos, destruyeron su carne, hermanos, le hicieron pedazos su espalda al darle golpes. Y todo eso Él lo sufrió por amor a nosotros. Pero nosotros, hermanos, no obedecemos. Entonces, hermanos, Dios hace un gran esfuerzo por querernos tener cerca, pero nosotros nos alejamos. Mire, si le decimos a alguien, lo invitamos a la iglesia y alguien lo invita, hermanos, a una fiesta, ¿a dónde va? A la fiesta. Y Dios lo único que quiere es salvarle su alma. Hermanos, el fin se acerca, la destrucción de todas las cosas se acerca. Habrá un día en que va a haber una separación, hermanos. Y nosotros los seres humanos, como si estamos hipnotizados, como si no nos interesara. Pero va a haber un día que dice el Señor, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces, pero Dios no quiere eso. Entonces, hermanos, el hombre se corrompió, el hombre se apartó de Dios y Dios decidió destruirlo. La tierra se corrompió. En el capítulo 6 de Génesis 11, leamos lo que dice Génesis 11. ¿Lo tiene? 6:11 y el verso 12. Dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Toda carne se había corrompido su camino. ¿Sobre dónde? Sobre la tierra. Ahora pregunto, escucha esta pregunta. ¿Se encuentra hoy en día el mundo en las mismas condiciones? ¿Hay corrupción en la tierra? Hermano, la triste realidad es que sí, tanto en los tiempos pasados de Noé, la gente estaba corrompida como en estos días. Lo podemos ver, hermanos, al prestar atención, hermanos, en los eventos mundiales. Cuando vemos las noticias, vemos corrupción por todos lados. Vemos, hermanos, violencia por todos lados.
Vemos, hermanos, por ejemplo, usted ve en El Salvador hay una lucha entre los mareros y la gente del gobierno, ¿verdad que sí? En México, hermanos, la gente también, hermanos, hay una lucha de unos con otros. Hermanos, cuando nosotros vemos en Irak hay guerra, cuando nosotros vemos, hermanos, en diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo, ve noticias de Venezuela, por ejemplo, ve noticias de Argentina, ve noticias, hermanos, de Panamá, que hay sobornos, en México, en Guatemala, en la mayoría de países, hermanos, existe violencia hoy en día. ¿Y por qué hay tanta violencia en la tierra? Simple y sencillamente porque nos hemos apartado de Dios. Simple y sencillamente porque nos hemos alejado del Señor. La maldad habita en el corazón de las personas y la maldad genera violencia. Amén. La maldad genera violencia. Por eso el Señor dijo: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La condición del mundo de Noé es similar a la condición de nuestro mundo. La generación aquella era una generación violenta, corrupta y rebelde. La generación nuestra, hermanos, es igual. Es una generación violenta, es una generación corrupta y es una generación rebelde. ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo se encuentra nuestra generación? ¿Se encuentra en la misma condición de la generación de los tiempos de Noé? La respuesta es sí. ¿Por qué? Voy a enumerar los puntos. Primero, vivimos en un mundo violento. ¿Sabían ustedes que en los Estados Unidos alrededor del 50% de los crímenes reportados a la policía, alrededor del 50% de los crímenes, escuche, son violentos? O sea, no son de gente que se murió, estaba en su camita y expiró. No. Arriba del 50% son muertes violentas. Estamos hablando de acá. ¿Sabían ustedes que cada año alrededor del mundo mueren 1.6 millones de personas debido a la violencia? Y eso es poquito, hermanos. A diario, hermanos, la gente muere violentamente. ¿Qué corazón estar esperando a alguien, hermanos, que salga de su casa, sacar un revólver y dispararle? Vi la historia, hermanos, en mi país de una señora que vendía pan. Pan, hermanos. Pan francés. Para los de México, el bolillo que le llaman. Ese pan, la señora vendía pan. Y porque no quiso dar cierta cuota que se le pedía, la mataron con su canastito allí. Eso es maldad. Y eso lo mira Dios. Una señora inocente, una señora que lo único que hacía era trabajar para sus hijos. La asesinaron sin ningún remordimiento. Simple y sencillamente porque no pagaba solo. O sea, ¿cómo es posible que te voy a pagar por yo vender mis cosas? Eso es inconcebible. Pero en esos tiempos estamos. Se estima, hermanos, que 191 millones de personas han perdido la vida a causa de la violencia. La violencia no la aprueba Dios. ¿Escuchó? Vea lo que dice el Salmo 11. Vayamos al Salmo 11. Salmo 11, verso 4 y verso 5. ¿Lo encontró? Dice el verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma, ¿el qué? Los aborrece. Note lo que dice la Biblia. Dios está viendo toda la tierra. Quiero que me vean.
porque lo que voy a decir es palabra de Dios. Dios te mira en todas partes. Donde quiera que te metas, Dios te mira. Dios mira lo que haces, y si lo que haces es malo, un día Dios va a hacer justicia. Dice allí que Dios ama y prueba a los justos, pero también dice que a los malos, dice la palabra del Señor aquí, que Dios los aborrece. Dios aborrece a aquel que se ve en contra de los principios que Él estableció. Por eso Dios destruyó la tierra en los tiempos de Noé, porque la gente no obedecía. Por eso hoy va a destruir Dios la tierra. ¿Por qué? Porque la gente no obedece. Porque la gente solo busca, hermanos, su propio bienestar y no busca obedecer la palabra de Dios. Vivimos en un mundo corrupto. Para determinar esto debemos examinar lo que significa la palabra corrupto. La palabra corrupto, escuche bien, viene de corromper, viene de dejar de ser o dejarse sobornar o pervertir o vaciar. Quiere decir, hermanos, que el hombre que se corrompe es un hombre que se ha dejado vaciar de sus principios que Dios ha puesto, porque todos tenemos una moral. Aunque no seamos cristianos, nosotros sabemos cuando hacemos algo malo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Uno sabe que hizo algo malo porque Dios nos dotó de algo que se llama conciencia. Entonces nadie puede decir yo no sabía que eso no era bueno. Todos sabemos que robar es malo. Todos sabemos que matar es malo. Todos sabemos que golpear a alguien es malo. Todos sabemos esos que los vicios son malos. Todos lo sabemos, hermanos. Y dice aquí que la palabra corromper viene, hermano, significa sobornar, pervertir, vaciar, dañar, perverso, torcido. Eso significa. Quiere decir que nosotros nos hemos convertido en una sociedad corrompida. Nos hemos convertido en una sociedad depravada que acepta la inmoralidad. Y es cierto. Hoy en día, hermanos, no es, hermanos, escuche bien, no es ajeno para nosotros ver dos hombres de la mano besándose. Y los vemos, y si usted le hace una cara así como de no, vienen y le reclaman. Le reclaman a usted. Porque todos piensan que eso está correcto. Somos bien tolerantes. Es más, vivimos en una sociedad que se cree más buena que el mismo Dios. Así como lo oye. ¿Por qué? Porque nos hemos corrompido. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, hermanos? Ahí cerquita. Proverbios capítulo 11, verso 20. Proverbios 11. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son como, le son agradables. Es increíble, hermanos, que solo hay una forma de nosotros salir de este grupo de personas. Y solamente es a través de la sangre preciosa de Jesús. Si no estamos incluidos en ese grupo. Entonces, hermanos míos, la gente se degeneró en aquel entonces como lo está hoy en día. Las generaciones modernas vivimos en un mundo en completa rebeldía a Dios. ¿Es cierto, hermanos? Vivimos en un mundo que vive en completa rebeldía a Dios. La triste realidad es esa. Somos rebeldes, hermanos. Digo esto porque nuestra realidad, hermanos, nuestra sociedad ha aceptado cualquier cosa menos la palabra de Dios. Se acepta cualquier cosa, hermanos, pero menos la palabra de Dios. Y nosotros escuchamos, hermanos, cuando evangelizamos, que las personas, a veces hay varios tipos de personas. Hay unas que son renuentes y nos bloquean. Es lo que tú crees, es lo que tú piensas. Y hay otra que no, que dice sí, allá te veo el domingo, dame la dirección. Nunca viene. Y eso era para callarte. Para que no me siga diciendo nada.
Esta generación, esta gente de hoy en día, hermanos, acepta cualquier cosa menos la palabra de Dios. Pero Dios nos había hablado de eso. Vea lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 4, verso 3. ¿Lo tiene? Yo les voy a leer, una versión diferente a la que ustedes tienen, pero vean, porque llegará el día, voy a leer 2 de Timoteo 4:3. No se sorprendan que yo les leeré otra versión, ¿ok? Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Por el contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso, buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Así es esta versión. Es una versión como al día. Entonces note lo que decía la Biblia, que en los postreros días las personas, hermanos, ellos iban a querer escuchar, pero no la enseñanza de la palabra de Dios, sino que una enseñanza que a ellos les gustase. Y es que, hermanos, fíjense que hoy en día abundan las iglesias. Por ejemplo, si a usted le gusta bailar y aquí enseñamos que no le gusta bailar, usted se va a una donde baile, porque las hay. Así como lo oye. Si a usted, hermano, le gusta, escuche, por ejemplo, si a usted le gusta robar, hay lugares donde no hay nada. Si usted llegó, bueno, y si no llegó, es igual. Y ese tipo de iglesias es la que le gusta a la gente. Usted no le vaya a predicar un evangelio como este que estamos hablando, que hay que dejar la maldad, que tenemos que limpiarnos, que debemos de arrepentirnos. No, eso no le gusta a la gente. A la gente le gusta que usted va a prosperar. Usted es un grande, ninguno como usted. Ese tipo de enseñanzas es el que a la gente le gusta. El tipo de enseñanzas, pero esas enseñanzas no lo llevan a la salvación a uno, hermano. Y es que, hermanos, esto del evangelio es una buena nueva, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que dejar la vida pasada. Tiene que haber una diferencia entre el pueblo santo de Dios y el pueblo que no es santo de Dios. Entonces, existe una total rebeldía a la palabra de Dios. Cuando se predica el mensaje, no todos lo aceptan. Y hay gente que se emociona, hermanos. Un domingo, 2 domingos. Es más, hay gente que llora en el momentito. Y uno dice, gloria a Dios, se alegra. Va, bendito Dios que Dios lo tocó. No lo vuelves a ver. En esos tiempos estamos. Conocí a alguien que tenía una gran necesidad. Y vino porque tenía una gran necesidad. Oramos por la persona. Lo ungimos, lo bendecimos. Suplió su necesidad. Ni lo volvimos a ver. Se fue. Y es que ese es el tipo de gente que hoy en día está, hermanos, sobre esta tierra. Pero el Señor nos había dicho que habían personas que les iba a gustar escuchar ciertos mensajes. Entonces, si a usted no le gusta el mensaje que le están dando en una iglesia, usted es a otra, donde le den el que usted quiere. El asunto es que en aquel día, Dios, cuando Dios nos llame a su presencia, Dios nos va a llamar por lo que Él dijo, no por lo que te enseñaron, ni por lo que tú interpretaste. Y yo entendí así, señora, te dije, Señor, ¿qué? ¿Y eso qué? Yo dije esto, y Dios es así, hermanos. Entonces Dios nos había dicho que íbamos a vivir en una sociedad corrupta que desecha la palabra de Dios. A la gente no le gustan las cosas de la iglesia. Mire a su alrededor, mire cuánta silla vacía.
pudiera este lugar estar lleno, pero no lo está, porque la gente no quiere escuchar. Con seguridad que están delante, hermanos, de un televisor, o en el parque, o haciendo quién sabe qué, cualquier cosa, menos escuchando la palabra de Dios. Pero Dios ya no los había dicho eso, Dios ya lo había advertido. Y mire también lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3. Ahora vamos a leer el verso 1 en adelante. Hablando del carácter de las personas de estos tiempos. ¿Lo tienen? Dice 2 de Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, más que de quién. En los postreros días, dijo el Señor en su palabra, habrá este tipo de gente. Rápidamente, hermanos, voy a explicar cada uno de ellos rapidito. Amadores de sí mismo. Escucha este ejemplo. A una mujer que le dicen la Barbie humana. ¿Por qué piensan ustedes que le dicen la Barbie humana? Porque parece una Barbie. Bueno, ella dijo, mientras se tomaba un juguito de melón, comentó y dijo, estoy en pura dieta líquida desde hace 4 meses. Y dice, y luego dice, después de esto, dice, voy a vivir solo de la energía vital que me dé mi cuerpo. Amadora de sí mismo. Hay gente que es así, hermano. Una onza de esto, otra onza. Cuidado y se pasa por acá. Ay, no, eso no. Dios mío, no. No, eso no. Amadora de sí mismo. Sigo mejor rápido porque son bastantes. Avaros. Una persona poco dispuesta a gastar dinero, hermanos. E incluso renuncia a la comodidad. ¿Ok? Dice que esta avaricia suele ser exagerada a tal punto que el personaje hermanos, es un personaje adinerado. Porque como es agarrado, ¿verdad? Como es agarrado y es codicioso, dice que aquí ponen el ejemplo de un hombre llamado John. Dicen que este hombre poseía una fortuna superior a los 21 millones de euros. ¿Escuchó? Pero vivía en una casa ruinosa, una casa que estaba arruinándose con 21 millones de euros. ¿Se imagina? Y luego dice que se vestía con harapos, con pedazos de trapo. Y esto es lo más interesante, hermanos. Dice que se iba a la cama cayendo la tarde. ¿Saben por qué? Porque no quería gastar en velas. Con 21 millones de euros. Se iba a la cama antes de oscureciera para no gastar en velas, hermano. Hermanos, hay gente que es así. Vanagloriosos, excesivo en orgullo. Un hombre llamado Justin, 32 años, dice, se ha sometido a 90 cirugías para modificar la parte de su cuerpo, empezando de su rostro hasta los pectorales, etcétera, etcétera. Desde que inició su transformación, Justin ha gastado, este es al revés, ha gastado $100,000. Y él dijo, yo solo quiero tener un cuerpo perfecto, cuando lo entrevistó CNN. Entonces Justin dijo que él no va a parar de hacerse cirugías dijo lo siguiente, hasta la transformación, mi transformación física es como una obra de arte. Hasta que yo quede como una obra de arte, digo, hasta entonces voy a dejar de. Vanaglorioso, hermano. Soberbios es un sentimiento de valorarse por encima de los demás. Soberbio. Blasfemo, ofensa verbal en contra de la majestad divina. Hay gente que blasfema de Dios.
Sí, no se toca en el corazón y lo dice y ya. Blasfemos, impíos, no, ingratos. Antes me faltó desobedientes a los padres. ¿Hay desobedientes a los padres, hermano? Eso es el pan de todos los días. Ingratos. Hay personas ingratas. Olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Hay gente, hermanos, que necesita. Y cuando necesita, está todo bien. Dejó de necesitar, se fue y se fue hablando de la iglesia. Pero mientras necesitó, éramos ángeles ya llegando a querubines. Cuando ya se acomodó y tuvo lo bueno, ya éramos Osama Bin Laden con Saddam Hussein licuados juntos ahí, los dos. Así, hermanos. Pero así es. La gente hoy en día, hay gente que usted le hace un favor y otro, y cuando quiere, lo pela y bien pelado. Sigo con el siguiente. Hermanos, ingratos, impíos. La palabra se usa ya sea para un hombre o para una mujer. Dice que no respeta lo sagrado. Son impíos, sin afecto natural. Oiga esta historia. Una mujer dio a luz un hijo, lo fue a tirar a un basurero. Y una perra vio al niño, lo agarró al niño y lo llevó a una casa y lo dejó allí. Y ladró hasta que salieron los dueños de la casa y tomaron al bebé. Sin afecto natural. Mejor un perro se conmueve y hay gente que no es así, que no se conmueve por nada. Han oído historias esas que dejan los niños tirados en el toile, en la basura, en cualquier lado. Estamos en esos tiempos donde la gente es sin afecto natural. Implacables se aplica a la persona que no se aparta de su punto de vista y así, y ya. Y cállate, que yo soy el que mando y ya. Y hasta se pone rojo y tira saliva y todo. Yo implacable. No escucha. Sigo, hermano, mejor va. Nos vamos de este punto. Calumniadores, alguien que calumnia, que acusa, que levanta falso. Ay, hermanos, estamos en tiempos de eso. Sigo de largo porque no me puedo detener acá. Intemperantes, hermanos, que no tienen moderación o proporción, dice, o proporcionan su actitud intemperante. O dice una persona que trata a los demás sin templanza. Son aquellos que usted solo lo mira y seguimos de largo, nos enojamos rápido. Crueles. Había un hombre llamado Mao Tse-tung, algo así. Es el mayor asesino que ha habido en el siglo XX. Este hombre era un chino. Dice que mató a 70 millones de chinos. Este hombre mató a más gente que Hitler. Cruel. Hay gente cruel. Yo vi algo, hermanos, que de verdad me impactó. Yo no sabía que era eso, por eso lo vi. ¿Ok? En Facebook de repente vi que alguien allí había puesto un post y yo le di así play, ¿verdad? Porque vi 2 soldados y un hombre. Tenía un hombre arrodillado, hermanos, un joven. Y lo comenzaron a entrevistar, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y yo viéndolo. De repente, hermanos, el que estaba del lado vestido de soldado agarró un machete y le cortó aquí en vivo y en directo. Hermano, eso me impactó. Y de ahí le comenzó a dar gol, le arrancó la cabeza. Y yo lo quité eso, hermanos, y me quedé en shock allí en la cama. Y puse la Biblia, puse otro video de música cristiana y no se me iba eso de la mente, hermanos. Pero lo grabaron en vivo, mataron a alguien en vivo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber tanta maldad, hermanos? Y lo ponen ahí para que eso circule. Dios mío, ¿cómo estamos? Tan mal estamos, hermanos. Tan terribles. Entonces, hombres crueles. Dice que también va a haber hombres aborrecedores de lo bueno. Hay gente que usted le evangeliza, le dice vamos a la iglesia, Cristo te ama. ¿Y qué dice? No,
no, no, no. Aborrece lo bueno. Dios lo único que quiere es salvarlo, bendecirlo, ¿sí? Pero dice, no, no, no. Aborrece lo bueno. Pero si lo invitan a cosas malas, ahí está, amén. Entonces, traidores, escuchen esto. Un popular pastor evangelista en Suecia, con una trayectoria de 30 años, se llamaba Ulf Ekman, sorprendió a su mega iglesia, una iglesia bien grande, y dijo, mi esposa y yo nos vamos a la religión tradicional. Traidor. Hermanos, a veces estamos en la iglesia y le servimos al Señor y cantamos, pero de repente nos vamos para el mundo, andamos en el mundo, somos traidores, le fallamos al Señor. Impetuoso se aplica a una persona irreflexiva, infatuados, engreídos, envanecidos y amadores de los deleites más que de Dios. Hoy en día vivimos en esos tiempos donde la gente ama más los deleites que a Dios. Le decimos, lo invito a la playa y lo invito a un ayuno. ¿A dónde vamos? A la playa. Porque el ayuno no. Vamos a adorar a Dios. Lo adoramos después cuando haya tiempo. Pero no le damos el lugar que Dios se merece. Hermanos y hermanas, Dios tiene un lugar. Y esa posición no la pierde por nada en el mundo. Somos nosotros los que nos perdemos de darle ese lugar a Dios. Las generaciones modernas y su rechazo a Dios. La Biblia habla que en los tiempos de Noé, que ya habían miles y miles de personas. ¿Cuántas personas se salvaron en los tiempos de Noé? Veamos lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3, verso 20. ¿Lo encontró? No oigo que buscan ustedes en la Biblia. Trajeron de seguro sus tablets, ¿ok? Muy bien. 3:20. ¿Están conmigo? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días ¿de quién? De Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron ¿qué? Salvas por ahí. ¿Cuántos se salvaron? Había mucha gente en ese entonces. La gente no creyó. Noé empezó a construir el arca y es una historia que nos enseñan desde pequeñitos en la escuela dominical y hasta cantamos coritos del arca. Y Noé construyó el arca 120 años, hermanos, y la gente se acercaba y él predicaba y decía, va a haber un diluvio, va a llover 40 días y 40 noches y esto se va a inundar. Y la gente no le creyó al mensaje. Dijo Jesús allá, como en los tiempos de Noé, la gente bebía, la gente se daba en casamiento, la gente estaba bien fiestada. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como en esos tiempos, la gente no creyó y hoy en día no quiere la gente creer a nuestro mensaje. Les explicamos y no quiere creer el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque estamos en los mismos días. Solo 8 se salvaron en aquel entonces. Ahora te cuento, imagínate, el arca se cerró, Dios cerró esa puerta y comenzó a llover. Primer día, segundo día y el agua para arriba. Con 4 días, hermanos, ¿cómo estábamos nosotros? 4 días, hermanos, y nos estamos tronando los dedos. Dios, que no sigue el agua. Esa vez fueron 40 días y 40 noches. Subió el agua y se ahogaron todos. ¿Tú crees que si hubieran decidido unos 100 meterse en el arca se salvan? Sí, se salvan, pero no creyeron. Escucha, probablemente estás aquí y no crees a mi mensaje. Ves que leo la Biblia y no lo crees. Y dices lo que él dice, estarás diciendo ahí. ¿Por qué? Porque
ocurre lo que Cristo dijo. La mayoría de las personas en la tierra, y voy terminando con esto, nos gusta caminar por el camino ancho. Vayamos a Mateo, termino ahí. Lucas 13. Vamos a leer Lucas mejor. Lucas en el capítulo 13. Voy a leer el verso 24. 13:24. Lucas 13, 24 al 27. ¿Lo tienen? Dice 13:24. ¿Está conmigo? Y preparado para escuchar. ¿Qué dice? Esforzaos. Detente ahí. ¿Qué entiendes por esforzarte? ¿Crees que va a ser fácil entrar o va a ser difícil? Va a ser difícil, te va a ser difícil. Si quieres entrar, te va a ser difícil. Pero dice esforzaos, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procuran entrar por ella y no podrán. Verso 25. Después que el padre de familia, dice, se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecé a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaré a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Esforcémonos por entrar. Hermano, de verdad, yo sé que no es fácil para usted que viene. Usted está nuevo, usted recién comenzó a llegar, yo sé que no es fácil para usted, pero esfuércese. Y ya que empezó, métase de una vez. Porque si usted no entra de una vez y está así, ¿ve? ¿Entro? ¿No entro? ¿Será que entro o no entro? Me gustaría entrar, pero es que hay algo por aquí que yo tengo. Deja eso y métete de una vez. Esfuérzate, porque si no entras, te vas a quedar. Porque cuando Él venga, escucha bien, va a ser demasiado tarde. Te puede pasar lo que le pasó a aquella gente. Recuerda que solo 8 personas se salvaron en los días de Noé. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con esta advertencia? ¿Qué estás diciendo en tu corazón? Ay, hermano, yo vine por escuchar otra palabra, pero usted vino a meterme en miedo. O vino a que me regañara. Bueno, vuelvo a venir, me está diciendo, lo siento, yo te amo, de verdad, y quiero que salves tu alma. Quiero que salves tu alma, de verdad, cree al mensaje. Y yo le agradezco a Dios que un día creí al mensaje. Qué bueno que creí, amén. Tienes que creer nuestro mensaje, porque es una realidad. La pregunta es, ¿vas a estar listo para ese día grande y terrible? ¿Vas a estar listo cuando el Señor regrese? ¿Vas a estar con los santos al final? Cuando Jesús regrese, ¿vas a ser transformado o te vas a quedar? Dile a la persona que está a tu lado, presta atención y prepárate. ¿Se lo dijo o se lo dijo con miedo ahí? Yo se lo voy a decir. Hermano, presten atención y prepárense. Porque Él viene como ladrón en la noche. Y el ladrón no te avisa cuando va a venir. De repente, cuando menos descuidado estás, Él llega. Es una advertencia para tu vida y dale gracias a Dios que el Señor te está hablando. No detengas tu caminar para Cristo. Dale tu vida. ¿Quiere ponerse de pie? Dele su vida al Señor. Mira, no importa lo que hayas visto en el pasado en la iglesia, eso no importa. Salva tu vida, corre por tu vida, escapa por tu vida. Porque estamos en los últimos días, en los tiempos finales. ¿Quiere cerrar sus ojos allí donde está?